tardes, gracias por la invitación. Yo voy a hablar de las lesiones deportivas en deportistas amateur. Primero que nada, vamos a definir qué es lo que es el deporte amateur. Es aquel donde los participantes compiten sin remuneración en oposición al deporte profesional, donde sí se les paga. La mayoría de los deportistas en todo el mundo son aficionados y solo aquellos que se destacan pueden lograr la profesionalidad. Es un grupo muy heterogéneo. Encontramos deportistas con tiempo y dedicación casi full time. Sí. Deportistas con tiempo casi de dedicación full time, casi como un profesional. Y deportistas tipo... No sé cómo corre esto acá. El video. Sí. Espera. Ok. No. Sácame el puntero de las... Sácalo, no es que no lo oye. Saca el puntero. Dale. Bueno, ahí vemos la diferencia. Entonces, en deportistas amateur tenemos pacientes que pueden ser casi profesionales, que le dedican 5 o 7 días por semana a estar en estado, y hay pacientes que solamente hacen deporte el fin de semana, como este arquero que vio el Dibu en el Mundial y decidió ponerse los guantes. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes en las lesiones de rodillas en deportistas amateurs? Las lesiones ligamentarias, las fracturas, las lesiones meniscales, las tendinopatías y las contusiones son las lesiones más frecuentes que vamos a encontrar en el consultorio. ¿Cómo manejamos las lesiones de rodillas en el consultorio? Tenemos que hacer una buena anamnesis, luego un buen examen físico, pedir unos buenos estudios complementarios y después con eso decidir el tratamiento. Con respecto a la anamnesis, es muy importante preguntarle el mecanismo de lesión. Lo hago permanentemente en el consultorio. Le digo, a ver, decime, ¿cómo fue? ¿Cómo te pegaron? ¿Cómo se te fue la rodilla? Fíjense el mecanismo de lesión del ligamento cruzado, cómo se rota la rodilla hacia adentro, hace una rotación interna de la cadera, un valgo del tobillo y va hacia adentro. El paciente dice, venía corriendo solo, quise enganchar para adentro y la rodilla se me va para adentro. O en otros pacientes dicen, venía corriendo y se me tiró uno de atrás y me golpeó de costado. Entonces, con el mecanismo de lesión, nosotros ya vamos sospechando qué nos podemos llegar a encontrar en esos tipos de pacientes. Hay pacientes que tuvieron golpes laterales, golpes en varo o en valgo, que pueden darnos rupturas del ligamento lateral interno, lateral externo. Hay pacientes que directamente nos dicen, a mí se me salió la tapita de la rótula y en la cancha me lo tuvieron que poner. Y hay algunos pacientes que no son muy claros y dicen, se me fue la rodilla, y esos son los más difíciles porque uno piensa que se han roto el ligamento y por ahí hicieron alguna subluxación de la rótula, así que hay que estar bastante atento en lo que es la anamnesis y preguntarle bien al paciente qué es lo que pasó. Con respecto al examen físico, como siempre, empezamos por la inspección. Los pacientes que pueden deambular los hacemos caminar, le hacemos sacar la ropa, le hacemos sacar las medias, las zapatillas, hacemos sacar todo porque lo más importante es inspeccionarlo. Ahí podemos ver los déficits de movilidad. Le decimos al paciente que flexione lo máximo que pueda y estira lo máximo que pueda. Hay pacientes que tienen lesiones meniscales, que tienen la rodilla bloqueada en semiflexión, o pacientes que por el dolor no pueden estirar al todo la rodilla. Con respecto a la palpación, yo pasaría para el otro lado. Lo primero que siempre hago es tratar de ver si tiene líquido articular. Hacemos la maniobra del témpano. Yo le digo que es hundir con el dedo un hielo en un vaso de agua. Nos damos cuenta si hay una lesión articular. Si encontramos que tiene líquido en la rodilla, ya podemos ir sospechando que algo pasó. Si vemos que no tiene líquido articular, inclusive si lo tiene, empezamos a hacer palpaciones bastante metódicas, hacemos palpaciones del tendón rotuliano, del tendón cuadricipital, palpamos los epicóndilos, tanto mediales como laterales, palpamos el platillo tibial y la pata de ganso,
Palpamos el hueco popliteo en búsqueda de quiste de Baker, etc. Y con respecto a las maniobras específicas, esto lo estoy dando porque, bueno, acá es un grupo bastante heterogéneo también, que hay kinesiólogos, enfermeros, instrumentadoras. Las maniobras específicas para menisco, las más usadas, como siempre, son las de McMurray, con la flexión de la rodilla en 90 grados, imprimiendo una rotación interna y externa, tocando ambos ventanas meniscales. Nos podemos ir dando cuenta si hay algún dolor en alguno de los dos. La sensibilidad de este estudio es del 29% y la especificidad es del 95%. La maniobra de Apley es boca abajo, en decúbito prono, la rodilla afectada es flexa en 90 grados, hacemos contracción y rotación. Ahí también aparecen dolores en las líneas articulares. Este examen tiene una sensibilidad del 15% y una especificidad del 80%. Con respecto a las maniobras para los ligamentos, para el ligamento cruzado anterior y cruzado posterior, siempre que se pueda, porque por ahí, cuando la lesión ha sido muy aguda, quizá fue el día anterior o fue el fin de semana, vienen con tecla muy positiva, la rodilla muy hinchada, por ahí no se puede flexionar a 90 grados, pero siempre que se pueda flexionar, o quizás en una segunda evaluación, por ahí en la primera evaluación no lo podemos flexionar, pero si la primera la podemos flexionar, hacemos una flexión de 90 grados y con suavidad hacemos un cajón anterior y un cajón posterior. Digo con suavidad porque me ha sabido pasar que ha venido un paciente caminando y después cuando le hice el estudio tenía una fractura de platillo tibial. Entonces por ahí imprimirle un poco de fuerza lo hago con bastante cuidado al principio antes de pedirle los estudios complementarios. Tiene una sensibilidad del 73% y una especificidad del 93% para el cajón anterior, y para el cajón posterior tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 99%. La maniobra de Lashman se hace con la rodilla en 30 grados, también por ahí está. Si tenemos un poquito de sensibilidad en la mano, no es el más fácil de hacer, hay que practicarlo, pero una vez que tomamos confianza con este examen, por ahí vienen los pacientes, como les dije, del día anterior y es más fácil hacerle un Lashman que un cajón. El Lashman, nosotros hacíamos, cuando estábamos en la residencia, hacíamos campeonato de Lashman a ver si sacábamos el tope final para el cruzado anterior. La verdad que no es fácil. Al principio uno le da movilidad y no le siente tan fancy el tope, pero bueno, tiene una sensibilidad de 87% y tiene una especificidad del 97%. Y el pivot shift, esta maniobra es la más agresiva. Esto en agudo no se puede hacer. En realidad sí se puede hacer, pero es muy doloroso. Es con la rodilla flexa en 90 grados, se realiza una extensión y un valgo con rotación y se siente la subluxación de rodilla. Esto ya en pacientes un poquito más crónicos o quizás que hayan pasado un par de semanas, porque la verdad que es bastante doloroso. Tiene una sensibilidad del 49% y una especificidad de 98% el examen para estas lesiones. Y este método, el SAC-SIGN, es para el ligamento cruzado posterior. Si nosotros tenemos dudas, porque en el cajón posterior, si tenemos un grado 1, que es una traslación de 5 milímetros, un grado 2, nos entra en duda, lo tenemos que poner en 90 grados de flexión a la rodilla y vamos a ver cómo se cae la tibia con respecto al fémur. Tiene una sensibilidad del 79% y una especificidad del 99%. Para los ligamentos mediales y laterales, esto lo conocemos todo, el bostezo interno y el bostezo externo, lo realizamos en 0 y en 30 grados. Generalmente cuando tenemos un bostezo bastante importante en 0 grados, podemos pensar que está asociado a una lesión del ligamento cruzado anterior, aparte de la lesión medial o la lesión lateral. Tiene una sensibilidad del 86% para las maniobras en valgo y del 25% para las lesiones en varo. Y cuando hay lesiones del complejo posterolateral, el examen de elección es el dial test, que se hace en 30 y en 90 grados. Se hace una rotación externa del pie y se nota si está aumentada la rotación externa, estamos pensando en que hay una lesión del complejo posterolateral, el ligamento lateral externo y el popliteo.
Si pensamos que el dolor es rotuliano o fue una lesión rotuliana, lo primero que tenemos que hacer es la observación. Le decimos al paciente que se siente y que levante la rodilla. Ahí podemos ver un signo que es bastante común, que es el signo de la J. Vemos cómo hace un mal tracking patelofemoral, no corre bien la tapita, hace una J en su recorrido. Eso es la observación. Después palpamos la rótula, lo dividimos en 4 cuadrantes y la trasladamos hacia medial y hacia lateral. Si tenemos una traslación mayor de 2 cuadrantes, podemos pensar en que hubo una lesión del ligamento patelofemoral con incontinencia medial que produjo la lesión en caso de las luxaciones patelofemorales. Y los trastornos rotacionales, que generalmente pasan desapercibidos y por lo menos en el consultorio es lo que más veo, de 10 pacientes son estos, 8 son pacientes que hacen deporte de salto, vóley, básquet, crossfit, muchos gimnasios, generalmente vienen con dolor de rodilla y de 10, 8 o 9 le diría que es este trastorno rotacional lo que produce el dolor. Este trastorno rotacional generalmente acompañado de un acortamiento de los isquiotibiales. Digamos, la patología sería la extrarrotación tibial o la intrarrotación femoral, habría que ver en cada paciente en particular, pero generalmente lo veo de esos 8 pacientes, en los 8 que hay un acortamiento severo de los isquiotibiales. Por eso generalmente cuando los mandamos al kinesiólogo le pongo en la orden elongar isquiotibiales. El paciente viene con dolor de rodilla, pero le pongo elongar isquiotibiales porque increíblemente, cuando el paciente logra tener una elongación, se le va o mejora muchísimo el dolor rotuliano. Eso acompañado de una elongación del retináculo lateral, que generalmente me doy cuenta en el consultorio porque al correr la tapita de la rótula del lado lateral, al poner en los dedos, me doy cuenta que les duele. Y me pongo un ratito a elongárselo, le pongo el dedo, lo elongo, me putean en arameo hasta que se siente un ratito, empezamos a conversar y le digo, párate de la silla. Y cuando se paran de la silla, están casi sin dolor. Esos son los pacientes que mandamos a kinesiología a elongar el retináculo lateral y los isquiotibiales. Como examen complementario, como les conté, que tuve un paciente que venía caminando, amigo, me saludó, nos conversamos, todo. Pensaba que tenía una lesión ligamentaria. No, me caí de la moto, pero bien, todo bien. Hace 3 días, bien, mira, perfecto. Le hice todas las maniobras, le hice todo. Le dije, andá, hacete una resonancia directamente. No se la hizo un día, se la hizo el otro. A los 3 días viene y parecía la era del hielo. Estaba fracturado en 30 pedazos. Así que ahora en más no se me va un solo paciente sin que le pida una radiografía. Generalmente lo pedí, siempre pedí una radiografía, pero en algún caso por confiado quizás no, o quizás por apurado. La cuestión es que las radiografías son muy importantes. Podemos ir viendo de izquierda a derecha, por ejemplo, fracturas de platillo tibial, por ahí poco hundida o quizás sin desplazamiento, que quizás el paciente viene caminando. También podemos ver avulsiones, van a verla en la segunda imagen, van a ver ahí una fractura de segón, que es un arrancamiento del ligamento lateral externo. También podemos ver avulsiones de la espina tibial, como se ve en la tercera foto. Y también podemos ver fracturas osteocondrales, por ejemplo, en pacientes menores, que podemos ver con una simple radiografía y casi al instante. Así que hay que pedir la radiografía. No solamente para la fractura nos sirve la radiografía, también nos sirven para diagnosticar, por ejemplo, en el lado izquierdo, una luxación de rodilla o una lesión multiligamentaria de rodilla, una luxación posterior, o por ejemplo en la tercera del lado derecho, donde ven la rótula luxada hacia el lado de afuera. Y también nos sirve para cuando tenemos dudas diagnósticas. No solamente la resonancia es lo que nos sirve para las rodillas. Muchas veces cuando el paciente viene con una lesión multiligamentaria o nos parece que el complejo medial o lateral está fallando, nos quedamos con dudas. Decimos, che, ¿es el interno? ¿Es el externo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces podemos hacer maniobras con rayo, podemos darle bostezo interno, externo y vamos comparando
Vamos comparando cuánto se va abriendo la rodilla, inclusive en las lesiones del ligamento cruzado posterior, como tienen en la primera foto, con un cajón posterior, nos damos cuenta que tiene una lesión ahí, en ese caso, una grado 3 del ligamento cruzado posterior. Muchas veces decimos, una lesión grado 1, grado 2 del ligamento cruzado posterior, que no son quirúrgicas, y le hacemos un cajón y nos damos cuenta que hay una lesión bastante importante, lo que lo pasa a ser quirúrgica la lesión. Entonces, la radiografía nos sirve y mucho. Con respecto a la resonancia nuclear magnética, esto se los pongo acá porque la verdad que hay que ir haciéndose el ojo. Al principio para mí me parece fácil porque levanto una resonancia y la veo relativamente rápido, pero es una cuestión de mirar y mirar y mirar y mirar. El ligamento cruzado anterior se ve como se ve a la izquierda en la primera foto, pero algunas veces no se ve tan bien. Hay algunas veces que alguna foto pasa 5 milímetros atrás, 5 adelante y te empiezan a entrar dudas. Entonces decís, ahí está fácil, por ejemplo, fíjense en la segunda y en la tercera el ligamento se ve cortado, eso es fácil, eso lo hace cualquiera. Pero si no lo vemos, tenemos signos indirectos. Esos serían los signos directos de lesión del ligamento cruzado, pero si nos quedamos con las dudas, tenemos que ir a buscar los signos indirectos. También nos sirve por una cuestión legal en pacientes de RT, por ejemplo, el bone bruise, que es el choque óseo, se da en pacientes en agudo que tuvieron una subluxación de rodilla con una lesión del ligamento cruzado anterior, y vemos ese choque óseo con edema óseo, se ve todo blanco, el cóndilo externo, y eso nos da la pauta de que fue una lesión aguda, o por lo menos tuvo una lesión aguda encima de la otra lesión. Esto nos pasa mucho en la RT porque vienen pacientes con lesiones crónicas del ligamento cruzado anterior y vienen sin bone bruise. Ojo, pueden venir sin bone bruise, una lesión aguda de bajo impacto, pero son los menos. Si lo buscamos bien, siempre un poquito de edema en el hueso hay. Y el otro signo indirecto es el enrulamiento del ligamento cruzado posterior, como se ve en la foto de la derecha. Entonces, para ver el ligamento cruzado anterior tenemos unos signos directos e indirectos que nos van a ayudar a hacer el examen. Con respecto a las lesiones meniscales, también, esto es para que se los pongo para que vayan haciendo el ojo, pero en resonancia se los clasifica en 3 grados, 1, 2 y 3, y eso es importante que lo sepamos todo porque todos los informes van a salir rotos, van a salir 1, 2, 3, y me van a preguntar a mí, después le van a preguntar a ustedes, después le van a preguntar al kinesiólogo, le van a preguntar al de la calle, y hay algunos que lo quieren tener a la lesión y otros que no. El grado 1 es una imagen chiquitita, saliendo del menisco. Un grado 2 va hasta la mitad del cuerpo y un grado 3 sí ya toca la superficie articular. Cuando toca la superficie articular consideramos que el menisco está roto. Eso, si nosotros metiéramos una cámara dentro de la articulación, vamos a ver la lesión del menisco que bueno, tan acostumbrados estamos. Ahí en la imagen de la izquierda está el menisco roto, como se ve ahí bien claro, pero algunas veces no es tan claro. Yo me ayudo mucho de la clínica, siempre digo, ¿te duele acá? ¿En este punto te duele? Y empiezo a buscar imágenes siempre ahí, pero con la clínica es más fácil. Por ahí, cuando tienen que diagnosticar, los chicos que tienen que hacer los informes, es más difícil porque agarran una rodilla y tienen que informar de todo. Entonces es normal que aparezcan en los informes cualquier cosa. Así que no va eso del consultorio de leer el informe. El informe se lo ve, pero solamente para corroborar lo que nosotros estamos viendo. Nosotros tenemos muchísimo más ventaja, pero muchísimo más ventaja que la gente que está haciendo el diagnóstico, porque sabemos dónde le duele, sabemos qué es lo que pasó, sabemos cuándo se cayó, quién se le cayó encima, dónde le está doliendo. Los chicos que hacen diagnóstico no. Entonces, yo por lo menos, lo primero que hago es veo el estudio, al rato veo el informe y después vuelvo a ver el estudio porque por ahí se me pasó algo a mí que no lo vi y me sirve. Entonces, no hay que ver informe y tampoco hay que comunicarle al paciente con informe porque generalmente nos equivocamos. Me pasa muy seguido. No, pero me ha dicho este, me ha dicho el otro, que lo tengo roto, que no lo tengo roto. Y la verdad que la clínica más las imágenes es lo que hay que ver. A la izquierda van a ver cómo se ve un asa de Waldes. Un asa de Waldes es la ruptura longitudinal del menisco, donde
se mete la mitad del menisco para adentro. Se dice en inglés asa de cubo, pero es asa de balde, es como la manija de un balde. La manija del balde se va para adentro de la rodilla y traba la articulación. Fíjense en la imagen que está a la izquierda abajo, van a ver del lado derecho de la rodilla el menisco entre medio del fémur y la tibia, y del lado izquierdo van a ver el resto del menisco en la parte de afuera, y adentro se ve el resto del menisco en la asa de balde. No puedo mostrar acá, pero por el tema de los videos. Y otro signo bastante frecuente en las asas de balde, en la imagen que está la segunda de abajo a la derecha, es el signo del doble cruzado posterior. Se ve como si tuviera dos ligamentos. Si tiene dos ligamentos, tiene un asa de balde. Entonces, ¿cómo tiene un asa de balde? Cuando tiene el doble cruzado posterior y cuando vemos la imagen en la notch o en el espacio intercondilio. También nos sirve para ver la imagen de la derecha. Esa imagen nos sirve para ver sobre todo en pacientes más grandes, más añosos, en donde nos tentamos en una lesión meniscal tratar de hacer un tratamiento quirúrgico. Fíjense en el edema óseo que tiene, fíjense cómo el menisco está totalmente por afuera de la articulación. Entonces, muchas veces informan lesión del menisco, pero lo que en realidad está pasando ahí es que hay una hiperpresión ósea. Esa rodilla está chueca, está en varo, está pegando el cóndilo con la tibia, y el problema es un problema de eje. Entonces, yo a esos pacientes, por ejemplo, me fijo de poner una plantilla para el lado que tenga que ir, para sacarle presión a la rodilla, y trato de no tocarlos porque generalmente con el tratamiento quirúrgico andan mal y son esos pacientes que te siguen por todos lados. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, no solamente se ven lesiones ligamentarias y meniscales, podemos ver de izquierda a derecha, por ejemplo, así se ve una lesión del tendón rotuliano cuando está arrancado, en la primera de la izquierda. Podemos ver una lesión, un arrancamiento del tendón cuadricipital en la segunda. Podemos ver un edema óseo o una fractura por estrés, por ejemplo, en un corredor, cómo se ve el edema óseo. Puede ser traumático también, puede ser una patada, puede ser una caída de rodilla. Ese edema óseo produce dolor y el paciente dice, ¿cuándo vuelvo? El ligamento cruzado anterior no es una cuerda, es una cuerda, en realidad son dos cuerdas, son dos haces que pareciera uno, pero la verdad que cada uno tiene su función. Fíjense a la izquierda cómo se ve que se mantienen paralela en extensión y se cruzan en flexión. La banda anteromedial se tensa en flexión y la banda posterolateral se tensa en extensión. Eso es muy importante porque también es difícil en la resonancia. Por ahí se ve, uno de los haces se ve sano, pero tiene bone bruise y tiene inestabilidad, y al final, bueno, hay una banda de la que está sana. Y cuando hay una banda rota y la otra sana, lo que se hace o lo que se trata de hacer es una aumentación. ¿Qué es lo que es una aumentación? Es la misma técnica del cruzado, pero por ahí dejando el remanente o el haz que está sano. Bueno, eso con la anatomía. Y entonces la pregunta es, si el ligamento tiene dos bandas, ¿por qué en la cirugía le hacemos una banda? Existen cirugía a dos bandas. Entonces, ¿por qué no la mayoría lo hace a dos bandas y no, la mayoría lo hacemos a una banda? Bueno, en esta revisión, que es del 2001, es una revisión, es un metaanálisis tomando todos los trabajos científicos comparativos entre una banda y dos bandas, se llega a la conclusión que la reconstrucción a dos bandas no fue superior a la reconstrucción a una banda. Entonces, teniendo que hacer doble túnel en la tibia, doble túnel en el fémur, hay un dicho que dice doble banda, dobles complicaciones. Entonces, si no hay una ventaja por lo menos funcional que por ahora no se ve traducida en los estudios, la estamos haciendo a una banda. Quizás esto con el tiempo vaya a cambiar, porque la verdad que la anatomía es la anatomía. Si están las dos bandas, por algo será. Pero bueno, científicamente no se ha podido llegar a comprobar que ande mejor la doble banda. Y esto es más técnico para los traumatólogos. ¿Cómo hacemos los túneles? Hacemos el túnel tibial y después por adentro del túnel tibial hacemos el túnel femoral,
o hacemos independiente el túnel tibial y nos mandamos por un portal a hacer el túnel femoral. La verdad que el mismo estudio, que es el estudio metaanálisis que realizaron, demostraron que fue significativamente superior la técnica anatómica a la no anatómica, por lo que hoy se considera el gold estándar en la cirugía del ligamento cruzado anterior. Entonces, si ese es el gold estándar, nosotros tratamos de realizar ese tipo de cirugía. Entonces, a la izquierda van a ver cómo se ve la zona de inserción del ligamento cruzado anterior, que es la cara medial del cóndilo lateral del fémur. Pero fíjense un detalle, que cuando el fémur está en extensión, digamos de las 4 fotitos, la de la izquierda arriba, la zona de inserción está atrás, pero si la flexionamos al 120 grados, la zona de inserción está abajo. Entonces esas son las equivocaciones que pasan en quirófano a menudo. O no lo flexiono bien, o lo flexiono de más, entonces hacemos el túnel en distintos lados. Y es muy importante hacerlo donde tiene que ser, porque si nosotros lo hacemos más abajo, a 2 milímetros donde tiene que ir, el ligamento es más corto y al estirarse, cuando role hacia atrás el fémur, al estirarse, no hace una palanca que resiste la traslación anterior de la tibia. A ver si sale el videíto ahí. Esto lo hicimos con los chicos de jardín. ¿Ven? Ahí está. Y cuando lo estiramos, si lo hacemos un poco anterior, hacemos una fricción y hacemos una lesión. Fíjense que cuando rueda hacia atrás, ese ligamento es el que nos da la estabilidad. Entonces, dicho esto, nosotros les voy a mostrar cómo lo hacemos. Hacemos el túnel con la rodilla en flexión a 120. Eso quiere decir que nos queda el túnel bien abajo, no atrás, abajo. Entonces ahí nos tenemos que acordar siempre que más atrás es más abajo. Ahí se cambia de portal para que lo veamos cómo está el túnel. Fíjense cómo está bien abajo y fíjense cuando vamos estirando la rodilla, cómo va a ir a buscar su posición posterior, que es la posición anatómica. Fíjense que vamos estirando. Vamos estirando y fíjense cómo cambia y termina bien posterior. Ese que parece un detalle tonto cambia absolutamente toda la cirugía. Cambia todo el postoperatorio. Son esos pacientes que no pueden flexionar, son esos pacientes que no pueden estirar, son esos pacientes que andan mal, que quedan con déficit de flexión, que quedan con déficit de extensión. Ahí está la parte más interesante de la cirugía. Obviamente que con el túnel tibial también, ya les voy a mostrar cómo lo hacemos. Entonces, para que no haya falla, vemos, ahí le estoy mostrando la foto, si lo hacemos en el punto rojo, lo estamos haciendo muy alto. Entonces, si lo hacemos muy alto, vamos otra vez al dibujito de jardín infante. Si lo hacemos muy arriba, digamos, flexionamos la rodilla y lo hacemos muy arriba, cuando estiramos, nos hace un impingement con el techo. Entonces, hay índices de re-ruptura. Pega en el techo, el ligamento se vuelve a romper con mayor facilidad. El túnel tibial. La situación anatómica, nosotros usamos generalmente el remanente del ligamento que queda, pero el punto exacto es posterior al borde anterior del cuerno del menisco externo. A ver si corre. Ahí tocamos el menisco y un poquitito por detrás a la mitad del ligamento. Ahí tenemos que buscar nuestro punto. Bien. Y acá le voy a mostrar cómo queda un ligamento transportal anatómico. La idea es que quede con tensión tanto en flexión como en extensión y que al estirar la rodilla no pegue en el techo y no nos haga fricción. Todo lo que estuvimos viendo recién. Ahí está en flexión. Y ahí estiramos y vemos que ahí está estirada totalmente la rodilla y no está pegando en el techo. Eso con respecto a las lesiones del ligamento cruzado anterior. Y quise poner esto, que es el tratamiento de las lesiones meniscales.
acá tenemos un metaanálisis. ¿Qué hacemos los pacientes jóvenes con lesiones meniscales? ¿Qué se está haciendo? Bueno, buscamos una revisión sistemática también. En esta revisión del 2015 se compararon los resultados de las suturas meniscales con las menisectomías en pacientes jóvenes, llegando a la conclusión que la reparación meniscal tiene mejores resultados a largo plazo, tanto en funcionalidad como prevención de lesiones osteoartríticas. Entonces, en pacientes jóvenes siempre hay que tratar de suturar el menisco. Acá le voy a mostrar un videíto. Las suturas se pueden hacer con una simple agujita y con PDS, sobre todo en el cuerpo y en el cuerno anterior. Ahí les muestro un par de videos cómo se hace. Se van pasando una agujita con un loop, pasamos otra agujita por el centro, recuperamos la sutura por el medio del ojal y traccionamos. ¿Cuál es la ventaja? Es un método sencillo y barato, sobre todo. Ahí tiramos y retrocedemos y fíjate cómo van quedando las suturas, en este caso un asa de balde. Pero hay otras técnicas, hay técnicas todo dentro, son más caras, en Argentina más todavía. Esa es una técnica, se usan para el cuerno posterior. Detrás del cuerno posterior está la arteria, está el nervio, entonces pasar con aguja es un poco complicado y podemos hacer lesiones neurovasculares. Entonces, como son caras, se dejan para el cuerno posterior. Entonces, muchas veces son combinadas las suturas. Hacemos una all inside o todo dentro en el cuerno posterior y en el cuerpo y en el cuerno anterior hacemos pasajes con hilo y agujitas. También se pueden hacer con estos sistemas, si se fijan, puntos horizontales y puntos verticales, al igual que con la agujita, que podemos hacer puntos verticales y horizontales. Lo ideal es ir combinándolo para que tengan mayor fuerza. Ahora, ¿qué dice la literatura? ¿Cuál es mejor, la all inside, la fuera adentro? La verdad que no se ha demostrado que sea una mejor que la otra. En esta revisión del 2019, Cani y colaboradores llegaron a la conclusión que son igual efectivas ambas técnicas, pero tienen menores complicaciones en la técnica all inside para las lesiones del cuerno posterior, por sobre todo las lesiones neurovasculares, lo que habíamos hablado recién. Y en pacientes más veteranos, más viejitos, ¿qué hacemos? Bueno, esto es en realidad para pacientes de 55, 60 para arriba, que muchas veces llegan al consultorio con: doctor, tengo roto el menisco, y la verdad que por ahí son lesiones degenerativas. La verdad que son pacientes que vienen con una artrosis, un VAR o un valgo, y el menisco es lo de menos. La verdad que el deseje, la artrosis es lo que está haciendo la patología. Y la verdad que en este metaanálisis del 2020 de Cani y colaboradores determinaron que en lesiones degenerativas no hay ningún tipo de evidencia científica que haya beneficios a largo plazo en menisectomía en comparación con el tratamiento médico. Entonces, ¿para cuándo las dejo? Las dejo para un paciente que fue sinceramente traumático. Yo venía perfecto, tengo 60 años, venía perfecto, y vino, me pegó el perro y sentí un crujido feo y de ahí en más no puedo mover la pierna. Ahí lo tomo como un paciente adulto, por ahí tiene algunas lesiones degenerativas, pero bueno, ahí está la etapa de investigación, si es un dolor por una lesión tipo degenerativa o es una lesión aguda en un paciente degenerativo. Bueno, eso es lo más difícil de tomar la decisión, pero bueno, se lo conversa con el paciente y en muchos casos por ahí los operamos. Y nada, para llevar a casa esto, que todos los pacientes jóvenes si la lesión lo da, hay que tratar de suturarlo, que las mejores lesiones para suturar son las longitudinales menor de 4 centímetros que están en la zona roja, que tanto las suturas dentro, fuera, adentro y todo dentro andan bien, y que es preferible usar una todo dentro para las lesiones del cuerno posterior. Y hay que investigar siempre las lesiones de la rampa meniscal, que es en el cuerno posterior, atrás, donde se inserta el menisco, porque se comportan como verdadera menisectomía. Digamos que si nosotros hacemos la cirugía y nos comemos una lesión en rampa, seguramente ese paciente va a andar mal, porque es como si le hubiéramos hecho una menisectomía total. Y vamos a hacer una generalidad, le vamos más rapidito porque ya terminamos. En el tratamiento de las luxaciones de rótula, algo que busqué,
¿qué es mejor? Si tenemos un primer episodio, ¿hacemos tratamiento médico o tratamiento quirúrgico si se nos luxó la rótula? Acá en este trabajo demostró que no hay ninguna ventaja de la reparación del ligamento patelofemoral con respecto al tratamiento kinesiológico en el primer episodio, pero sí en este otro estudio demostró que la reconstrucción con injerto, ya sea de semitendinoso, recto interno o injerto cadavérico, sí era notablemente superior que los pacientes que le hicieron solamente tratamiento médico o le suturaron directamente el ligamento patelofemoral. Entonces, si tenemos una luxación de rótula, lo que mejor anda es una reconstrucción, una plástica con injerto. Las reparaciones tienden a fallar, aunque sean en agudo. Digamos, mucho siempre se dijo que el primer episodio podemos suturarlo, es verdad, lo podemos hacer, pero la verdad que la bibliografía nos dicen que no saca mucha ventaja que con el tratamiento médico. La técnica que hacemos es la técnica de Behler. Nosotros hacemos 2 incisiones, una incisión sobre la rótula y una incisión sobre el epicóndilo del fémur y una incisión sobre la pata de ganso para sacar el isquiotibial, o si pedimos injerto cadavérico, solamente esas 2 incisiones que se ven a la izquierda. Con una gubia se hace una trinchera, fíjense en la foto, en la radiografía de la rótula, cómo queda la trinchera hecha, se ponen 2 arpones, se hace como una cama, se pone el injerto, se lo sutura, es toda esa zona de inserción, desde el tercio superior hasta el tercio medio de la rótula, se lo pasa por debajo la piel al injerto, hasta llegar al fémur y se busca ese punto, que ese punto es el punto de Shuttle, que ese punto está inmediatamente por delante de una línea que atraviesa la cortical posterior del fémur y entre 2 líneas perpendiculares, una que va por arriba del cóndilo femoral y uno que está justo por el techo de la noche. Justo por delante de ese está el punto de Shuttle, que es un punto que es isométrico, que mantiene la tensión, como está con la cuerda ahí tenso, tanto en flexión como en extensión. Si nos equivocamos del punto, nos puede quedar laxo el injerto, o en flexión o en extensión, y el paciente puede seguir sintiendo inestabilidad. Así que lo más importante de esto es el punto de Shuttle, porque si nos equivocamos en esto, estamos chau. En la rótula lo podemos fijar de distintas maneras, eso no lo podemos hacer con un endobottom, lo podemos hacer con un tornillo, la verdad que hay distintas técnicas, lo que no podemos fallar es en ese punto. Con respecto a las tendinopatías, bueno, ya lo estuvieron viendo, generalmente las tendinopatías tratamos de no operarlo, la verdad que de 100 pacientes, 98 los mando que haga kinesiología a morir, pero hay algunas veces que no funciona, y si no funciona, el tratamiento que se hace es un debridamiento artroscópico con una infiltración de PRP. Ha demostrado mejores resultados, pero la verdad que clínicamente es difícil. La verdad que pasa el tiempo, los operamos y no sé si andan tan bien como me gustaría que anduvieran. Y bueno, como habló Andrea, la prevención, estamos hablando en tratar de disminuir las posibilidades de lesionarnos. Yo creo que todo deportista, ya sea amateur o profesional, tiene que de base tener un buen entrenamiento de fuerza, tanto de miembros superiores, miembros inferiores, tiene que tener propiocepción, equilibrio, eso se practica en bases estables, en bases inestables, ustedes lo saben mejor que yo, que son kinesiólogos. Tenemos que tener ejercicios de coordinación, equilibrio, eso lo podemos hacer con escalerita, lo podemos hacer con hito, lo podemos hacer con pelota, lo podemos hacer con fútbol, lo podemos hacer como sea, pero ejercicios de coordinación tenemos que hacer. Tenemos que hacer progresión de salto, porque generalmente todos los deportes tienen salto. Tenemos que hacer salto a 2 piernas, salto a una pierna, salto con coordinación, salto con equilibrio, salto coordinativo. Y también tenemos que entrenar repetidamente la técnica específica para cada deporte. Tenemos que ir puliendo los movimientos, porque la verdad que generalmente cuando uno se lesiona el ligamento cruzado es porque está cansado, porque no tiene técnica. Cuando se lesiona el codo es porque está pegando mal. Bueno, acá pasa lo mismo con las lesiones de rodilla en deportistas amateur. Generalmente son pacientes no preparados que vienen con las lesiones típicas en esto. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? El deportista amateur es un grupo muy heterogéneo. Hay muy poca estadística en deportista amateur, la verdad que es tan grande
la cantidad de personas que hay, que la verdad que estadística no encontré. En lesiones ligamentarias tienen mejores resultados las técnicas anatómicas. En las lesiones meniscales, la sutura es la técnica siempre de elección, cuando la patología lo permita, por supuesto, y es de vital importancia las técnicas de prevención de lesiones. Y como para llevarnos a casa, esto me encanta, que se lo digo a los pacientes que vienen gorditos a mi consultorio, le digo que no hay que hacer deporte para estar en forma, hay que estar en forma para hacer deporte. Así que, bueno, muchas gracias y tratan de hacer deporte que no los lesione. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor.